Es un placer para mí compartir con ustedes mi trabajo de investigación en esta ponencia que he titulado Transdisciplinaridad y pensamiento complejo, la base para un óptimo desarrollo creativo. Este trabajo comienza hace 6 años con una investigación cualitativa con diseño documental hermenéutico. Toma como unidad de análisis los 25 cuadernos de notas de Leonardo da Vinci. Son cuadernos a través de los cuales él reprodujo su proceso creativo, tomando apuntes, sacando conclusiones, haciendo reflexiones, graficando, todo lo que veía en su entorno llamaba su atención. En él se aprecia su trabajo en múltiples áreas, múltiples disciplinas. Es la razón por la que lo tomo como un referente para este estudio, porque por su relación con la complejidad a través de la transdisciplinaridad. El objetivo fundamental era entonces entender este proceso desde el pensamiento complejo y trasladarlo a procesos pedagógicos. En este momento me encuentro en una etapa intermedia de transición hacia una investigación-acción con la finalidad de aplicar estas conclusiones a un modelo pedagógico transversal y universitario. Bueno, la idea es compartir con ustedes estas conclusiones, aquellas esenciales, y ojalá tener retroalimentación por parte de ustedes. Para comenzar, voy a explicar que yo analicé la creatividad desde la complejidad, entendiendo que un fenómeno complejo es el entretejido de sus múltiples componentes. La palabra completer significa lo que está tejido junto. Entonces, cada componente de la creatividad, como son las características del sujeto, las características actitudinales, motivacionales, cognitivas también, así como el ámbito social, cultural, familiar, las diferentes interacciones entre las etapas del proceso que no es sistémico, sino que en un bucle, como lo vamos a ver más adelante, dan como resultado al final una gran variedad de productos creativos. Es así como determino a Leonardo da Vinci como un referente del pensamiento complejo. A través de este análisis en paralelo entre pensamiento complejo y pensamiento creativo, e identificando los 7 principios de la complejidad definidos por Edgar Morin. Sistémico, el bucle retroactivo y recursivo, el principio holográmico, reintroducción, autonomía y dependencia y dialógico. Estos 7 principios se encuentran todos ellos en las características personales y también en el proceso mismo creativo de Leonardo. El detalle de esto se encuentra publicado en un libro llamado Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo del Pensamiento Complejo, basadas en el proceso creativo de Leonardo da Vinci, y publicado en 2014 por la editorial Académica Española. En beneficio del tiempo, yo les voy a hablar de aquellos que se destacan, que se reiteran más, no porque los otros no existan, sino que porque estos se repiten a través del proceso y de las características personales. Bueno, ya hemos hablado de la transdisciplinariedad. Acá me interesa definirla para comprenderla en su plenitud. Ser transdisciplinario implica tener la capacidad de trasladarse entre disciplinas. La diferencia con la interdisciplinariedad es que en el caso del trabajo interdisciplinario, las capacidades que necesitamos es de trabajar con el otro experto, es ser capaz de intercambiar, de dialogar. El transdisciplinario tiene que ser capaz de trasladarse entre disciplinas. Esto está muy relacionado con el principio holográmico, puesto que da distintas visiones de los objetos de estudio, distintas posibilidades de análisis. El principio holográmico, que parte de la definición de holograma, que un holograma se compone de cada una de sus partes, ¿verdad? De cada una de sus vistas. Bueno, la visión holográmica que tiene Leonardo es efectivamente esa, su capacidad de analizar un objeto desde todos los ángulos posibles. Eso unido a la transdisciplina también le da entonces mayores opciones de análisis, una mayor variedad, una comprensión más amplia de la realidad. A su vez, el principio dialógico se reitera en distintas áreas del proceso creativo.
Vamos a ver cómo se da en la personalidad, que yo para eso utilizo el instrumento creado por Mihaly Csikszentmihalyi, que emana de su investigación sobre creatividad y complejidad, donde él estudia en más de 90 creativos del siglo XX, llega a determinar que todos ellos poseen esta capacidad de trasladarse entre dos características que son antagónicas, polares. La definición que hace Morán del principio dialógico es aquellas cosas que se componen de los opuestos, pero que se requieren, que son necesarios, se complementan entre sí. Y así se da esto en la personalidad creativa o dialógica. Y bueno, el detalle, la ejemplificación de cada uno de estos ítems está en el mismo libro que les mencioné anteriormente. El principio ideológico también se da en los estilos cognitivos y tipos de pensamiento que se va desarrollando a través del proceso creativo. Es así como Leonardo pasa por la mayor amplitud posible. Y esto hay que tenerlo presente a la hora de la propuesta que yo hago, en que ojalá permitamos a nuestros estudiantes vivir la mayor cantidad de experiencias y utilizar entonces y desarrollar una amplia gama de estilos cognitivos y tipos de pensamiento. Bueno, así en conclusión, eh, este referente al pensamiento complejo o pensador sistémico, como lo denomina Friedrich Capra, es así, dada su visión holográmica, sus características transdisciplinarias de su obra, porque todo esto le da una mayor cantidad de experiencias que amplifican su potencial creativo, le dan la capacidad de interconectar diversos campos del saber, cosas que por lo general no pensaríamos que tienen puntos de unión y que él las encuentra. Eso lo hace tan creativo. Eso para el sujeto. Ahora el otro componente del proceso creativo es el ámbito. En el caso de Leonardo, que tiene la suerte de nacer en pleno Renacimiento y ir a vivir a Florencia, la cuna del Renacimiento, a los 16 años, y por supuesto rodearse de grandes eruditos y gente relacionada con el arte como Miguel Ángel, Botticelli, Rafael Sanzio. También en ese mismo contexto histórico están los gobernantes, que algunos de ellos fueron grandes mecenas para él, otros no tanto. Y un aspecto importante de la historia es los predecesores desde el punto de vista teórico. Leonardo se basa muchísimo en ellos para poder sobre eso trabajar su proceso creativo, sobre esa teoría, sobre lo que nosotros los docentes llamamos los conocimientos previos. Platón, Euclides, Arquímedes, etcétera, son parte importante de esos antecedentes. Y por último, el ambiente social o los amigos, ¿verdad? Los compañeros de curso, podríamos decir que en este caso puse a dos, que es Luca Pacioli, con quien realizó un libro que es La Divina Proporción, y Donato Bramante, un arquitecto con quien hizo algunos proyectos de arquitectura. Bueno, como conclusión también emana de este trabajo que la creatividad puede ser bloqueada por el ámbito, pero también puede generar los desafíos, el impulso a la acción creativa. Vamos a ver ejemplos de eso. Dos, uno de ellos es que al llegar a Florencia, Leonardo a los 16 años es testigo de la construcción de la cúpula de Santa María del Fiori. Para esto el arquitecto Brunelleschi había realizado un diseño muy novedoso en que no existía la tecnología, ni las herramientas, ni el proceso a través del cual construirlo. Entonces él tiene que inventar todo esto para poder llevar a cabo su desafío. Leonardo es testigo de esto y por supuesto se generan dos grandes resultados de esto. Uno es que lo une para siempre con el gusto por la ingeniería y que también le da a entender de que en realidad los grandes desafíos requieren esfuerzos, pero todo es posible de lograr.
El otro ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar por la relación que tiene con los aspectos pedagógicos es el diseño de la ciudad ideal para Milán. Esto porque está basado en la contingencia del ámbito. Y me parece a mí que desde el punto de vista motivacional es imprescindible llevar al aula la contingencia, aquello que le haga sentido al estudiante para resolver los problemas, que le indiquen que para algo le sirve lo que está aprendiendo. En este contexto, Leonardo entonces diseña la ciudad ideal para Milán a raíz de la llegada de la peste negra a la ciudad. La peste negra mató a miles de personas en Europa y Leonardo saca como conclusión que es la falta de higiene la que permite la propagación y la cantidad tan alta de muertos. Entonces él propone este diseño urbanístico en el cual además aprovecha los recursos hídricos, los ríos que rodean la ciudad de Milán, y para entonces generar la limpieza constante permanente de la ciudad. Otro elemento fundamental del ámbito es la relación que tiene Leonardo con la naturaleza. Esto debido a que nace en un pueblito rural y se cría ahí hasta los 16 años en contacto directo con la naturaleza, despertando la curiosidad, el afán por descubrir. Y esto, además, en el futuro le permite ir haciendo las relaciones con los sistemas, observar la mecánica que se produce en la naturaleza y reproducirla después en sus diseños. Acá traigo dos ejemplos que están basados en sus estudios de anatomía. Uno es el diseño de las compuertas de represas que hace para Milán justamente y que están basados en las válvulas del corazón, en el proceso a través del cual funcionan. Y el otro es el diseño de la cámara oscura, que es la base para la cámara fotográfica y que está basado en los estudios del ojo. Sus estudios de anatomía vale decir que son muy importantes porque se utilizaron por más de 200 años en el área de la medicina. Bien, tenemos entonces que todas estas cuentas de este caleidoscopio, la experiencia sensible, la transdisciplinaridad, la relación con el entorno y la historia, forman todas estas variables que nos permiten múltiples combinaciones y las posibilidades creativas. Trasladado esto a la pedagogía, sabemos que nuestros alumnos van a tener su propia historia, se va a unir con nuestra matriz docente también y vamos entonces a generar distintos resultados en el aula. Para ejemplificar esto, les voy a mostrar ahora un video con uno de los procesos creativos más importantes en la vida de Leonardo, el video sobre el bucle creativo del vuelo. Este video va a mostrarles todas las conexiones que va realizando a través de la vida para llegar a crear diversas máquinas voladoras, partiendo por supuesto por el análisis de las aves, desde todo punto de vista, desde la forma de las alas, su anatomía, las superficies sobre las cuales volaba, cómo influía el viento, las corrientes de aire, y todo esto traspasado entonces a sistemas mecánicos. También observó otros animales como el caballo, las mariposas, las libélulas, comparando entonces el movimiento de las extremidades con el movimiento de las alas. Así también comparando con la anatomía humana, para llegar entonces a diversos tipos de máquinas. Se incorporaron después elementos como la observación de semillas en caída libre, objetos también pesados en caída libre, y así surge el paracaídas. También el efecto del viento en estas semillas, como es el caso de la semilla de Alerce, y que da origen entonces, también utilizando una analogía entre aire y agua, que él dice que si ambos son fluidos, entonces un tornillo aéreo, al igual que el tornillo de Arquímedes, será capaz de entonces elevarse por el aire. Esto unido por supuesto a lo que decía yo, a estos estudios de la semilla del arce, y da origen al helicóptero o tornillo aéreo.
dentro de esta misma analogía se van incorporando otras observaciones como es los peces. Claro, si agua y aire son fluidos, bueno, las aletas de los peces funcionarán igual que las alas. Y acá, en la comparación siempre con la anatomía humana, por la intención de que el hombre volara, y también incorporando a esto las observaciones del murciélago, la anatomía de sus alas, la fuerza que tenía la estructura de las alas del murciélago. Bueno, en fin, acá tenemos una de las últimas creaciones de Leonardo en torno a este tema y que va incorporando cada uno de los elementos que hemos visto en el pasado. Esto entonces es el producto de un proceso completo y de muchos años de investigación. Vamos a volver ahora acá donde está graficado este mismo proceso, pero también incorporando el ámbito, el entorno natural, el entorno histórico, que también, como ya vimos, forma parte trascendental de todo esto. Bien, ¿cómo entonces llevamos esto a la práctica pedagógica? Bien, tengo que decir que la conclusión en esta área más importante que emana de mi estudio es que Leonardo, a partir de estos procesos creativos, llega al desarrollo de habilidades metacognitivas, llega a un aprendizaje autónomo y autorregulado, vivenciando este proceso creativo a través de la mayor variedad de experiencias posibles. ¿Cómo se puede vivir esto en el aula? Bueno, la metodología de proyecto, que permite el aprendizaje experiencial, aplicar contenidos transdisciplinarios, realizar actividades contextualizadas, sabiendo lo importante que es desde el punto de vista de la motivación. Y también muy importante los tipos de evaluación, que es una evaluación de proceso, donde se incorpora también la autoevaluación y la coevaluación, que tiene relación directa con el desarrollo de la metacognición, el autoconocimiento de nuestro aprendizaje. ¿Y por qué vivirlo a partir de procesos creativos? Bueno, esencialmente basándonos en esto que nos dice Abraham Maslow, que es la creatividad la que nos lleva a la satisfacción por haber logrado estos resultados creativos y por lo tanto a la motivación. Es un círculo virtuoso que regenera una y otra vez, o recursivo como llamaría Morán, la motivación por aprender, por volver a crear. Esta automotivación yo la identifico como el primer peldaño de la escalera hacia el aprendizaje autónomo y autorregulado, entendiendo la relevancia que tienen eso para los paradigmas pedagógicos actuales, ¿verdad? ¿Y por qué? Estar automotivado nos genera autoconfianza, que es la base para la perseverancia, y también esa autoconfianza nos permite autoevaluarnos de una manera más objetiva y por lo tanto conocer de manera más real cómo estamos frente a nuestros aprendizajes y por lo tanto llegar a la metacognición. Volviendo al proceso leonardiano, tenemos esta triada que surge de Fritjof Capra del libro La ciencia de Leonardo, donde él define como parte esencial del proceso leonardiano estos tres ítems: el arte, la ciencia y la fantasía. Y trasladándola a la pedagogía, yo defino el arte como las habilidades y destrezas que hay que desarrollar, la fantasía como la imaginación y la ciencia el conocimiento. El desglose en esta tabla tiene que el logro de aprendizaje del arte es el desarrollo de habilidades y destrezas. Esto se realiza a través de la experiencia y con la acción del hacer. La ciencia, el logro es el desarrollo de las competencias metacognitivas a través de la metodología de proyectos y las acciones analizar y autoevaluar, entre otras. La fantasía, a su vez, el logro es el desarrollo creativo. Esto se hace a través de valorar el potencial creativo de cada uno de nuestros estudiantes y también desarrollando la curiosidad de los mismos. El proceso, la acción es crear. Otra tríada indisoluble, ya desde el punto de vista docente, es que no se puede perder ninguno de estos tres aspectos: la autoformación, la ecoformación y la socioformación.
¿Cómo se desglosa esto y cómo se entiende? Bueno, la autoformación ya hemos hablado bastante de ello, porque Leonardo es un referente de esto. Bueno, y que parte de esta automotivación lograda a través de los procesos creativos de la valoración personal. Esto nos lleva a la autonomía y a la autorregulación de los aprendizajes, a través de procesos de autoevaluación y cuya acción es reflexionar. En el caso de la socioformación, que es el aprender a trabajar con otros, bueno, la estrategia es el trabajo colaborativo, por supuesto, y la acción el dialogar. La ecoformación, que es la relación, aprender con el entorno, el logro de aprendizaje es el estímulo de la curiosidad, la estrategia es la relación sensorial con el entorno, el sentir, pero el sentir con los 5 sentidos, no concentrado solamente en lo visual o en lo auditivo. Y por último, entonces, esta triada que caracteriza los contenidos curriculares del modelo que yo estoy proponiendo, que debe ser flexible, transdisciplinarios y contextualizados. Muchas gracias por su atención y bueno, espero la retroalimentación y sus opiniones serán siempre muy bienvenidas. Gracias nuevamente.